Mi nombre es Ricardo Campodónico, soy magíster en Sistemas y Servicios de Salud. En la actualidad me dedico a la parte de gestión y específicamente a todo lo que es la promoción de la seguridad del paciente. Hoy nos encontramos en FEMEVA acompañando a la iniciativa de SACAS en la convocatoria de enfermería principalmente, pero que es interdisciplinaria en el control de las 6 metas de seguridad del paciente. Las 6 metas internacionales de seguridad del paciente, que fueron propuestas por la Organización Mundial de la Salud, pero vehiculizadas por la Joint Commission Internacional, son identificación del paciente, comunicación efectiva, control de drogas peligrosas, cirugías seguras, control de infecciones y control de caídas. Los estudios solicitados en Estados Unidos, en el Instituto de Medicina, hicieron un análisis exhaustivo de las causas de eventos adversos. Eventos adversos son todos aquellos lesiones o casi lesiones que se provocan en el marco de la asistencia sanitaria, no por la enfermedad del paciente, es decir, que son generadas, que entre otras cosas, aparte de la pérdida de vida y obviamente la pérdida de salud y discapacidad que puede generar, es en sí mismo un incremento en los costos sanitarios que a niveles globales o a niveles de país son muy importantes de tomar. Entonces, en base a eso es que comenzaron a delinear cuáles eran las causas principales que daban con los eventos adversos. Y llegaron a la conclusión de estas 6 metas. La Organización Mundial de la Salud tiene 10 metas, pero las 6 son las que más se popularizaron y pongo la Joint Commission como la estandarizadora de calidad más importante del mundo, es la que delimita estas líneas. La meta 1 es identificación del paciente. Parece algo difícil de entender y más para las comunidades, para las personas que van a atenderse, que le estén preguntando varias veces al revés. Quédense tranquilos que si le preguntan muchas veces el nombre, quiere decir que están cuidando su salud, que no hay posibilidades de equivocarse. Uno piensa y dice, ¿cómo se van a equivocar? Bueno, hay equivocaciones, a veces son pacientes similares o a veces son pacientes que rotan y cuando en la vorágine tratamos de dar alguna indicación, decimos el paciente que está ahí al costado o en la camilla esta o en la cama tal, intercambiamos medicaciones con consecuencias muy peligrosas. La segunda es comunicación efectiva. El 70% de los análisis causa-raíz de los eventos adversos tienen la comunicación como un elemento fundamental, es decir, que todos tienen la comunicación. ¿En qué se basa la comunicación efectiva? De hablar claramente, en forma asertiva. Hay códigos que fueron importados desde el sistema químico y el sistema de aviación y el ejército, en el cual se habla en forma clara porque en esos lugares cuesta la vida. Si en aviación y en el ejército cuesta la vida. Entonces se fueron extrapolando e incorporando a la salud para poder hablar claramente con técnicas para dar toda la información, recibir un feedback que se entendió. Imagínense que hay situaciones de estrés, por ejemplo, en una emergencia, donde las indicaciones en mucha gente y empieza a hablar. Si se habla en forma desordenada, el que sufre es el paciente y no se llega a un buen fin. Con ciertas técnicas de repetición, de hablar claramente y responder quién tomó esa indicación, se puede llegar a muchos mejores resultados y sin eventos adversos. La tercera meta tiene que ver con las medicaciones peligrosas. Existen varias situaciones que se pueden dar, obviamente sin intencionalidad. Por ejemplo, hay drogas que se llaman LASA, que se ven iguales, se look alike, sound alike. Es decir, que se ven o son parecidos en la forma de nombrarlo. Esto es importante porque esa equivocación puede llegar a ser fatal. Y después hay otras drogas que son peligrosas, por ejemplo, los relajantes musculares, los hipnóticos, el potasio, la insulina, que pueden provocar daños cuando no tiene un chequeo de cómo se administra. La meta 4 es la de cirugía segura, y esto quiere decir
que sea el paciente correcto, el sitio correcto y en el momento correcto. Esto que parece cosas muy simples que no deberían pasar, uno hace una búsqueda de Google en el diario y dice eventos adversos o mala praxis, como le gusta decirlo, y quiere buscar, y existe cantidad de situaciones de este tipo que desde la perspectiva de lo punitivo, y hay un chivo expiatorio, la cosa entre comillas se resuelve. En la realidad es que son procesos en el cual uno tiene que gestionar, porque son errores de procesos. Siempre hay una falla humana, pero no es solamente por una falla humana lo que provoca esto, por ejemplo, el cambio de lado. Los médicos que tienen muchos pacientes tienen la bilateralidad, es un tema que uno tiene que estar muy seguro. Una de las formas que se hace y que se le recomienda hasta los pacientes mismos que soliciten es que se marquen el lugar. No obstante, cuando entra al quirófano, aparte de preguntarle por 10ª vez el nombre y apellido, está en preguntarles de buena praxis, preguntarles quién lo va a operar y de qué lado lo van a operar. Porque el paciente tiene el convencimiento, si sabe lo que habló en su momento con el médico, y el médico puede fallar en este sentido, por eso los procesos son los que deben ayudar a que esto no ocurra. Como quinta meta está la del control de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Ya no se habla de intrahospitalaria, sino de eventos adversos, es decir, daños provocados por la atención sanitaria relacionados con las infecciones. Y acá hay temas para ver. De las 10 medidas con más evidencia científica, 5 tienen que ver con el control de las infecciones, con lo cual es importante y tiene muchísimas formas de tratarlo en forma eficiente de esta manera. Entre otras cosas, los bundles. Bundles son un paquete de medidas, es decir, las medidas con evidencia tienen una eficiencia y una efectividad muy alta desde el punto de vista de la evidencia científica. Cuando se atan estos paquetes, es decir, que se hacen conjuntamente varias intervenciones, aumenta su efectividad. Y esto es importante en control de infecciones de hacerlo. Ejemplo, el bundle para control de las infecciones nosocomiales relacionadas con el respirador o de las vías centrales, en el cual no solamente está obviamente el lavado, el control, por ejemplo, del tubo endotraqueal, si tiene indicación de tratar de despertarlo, sino que también, por ejemplo, el control del reflujo gástrico o el control de la úlcera gástrica. Es decir, todo está relacionado y se ha visto que en forma combinada tiene muchísimo mejor resultado que en forma aislada cada una de estas medidas. Y como sexta medida es el control de las caídas. Y esto parece que no debería pasar, que es de otro mundo, pero realmente es importantísimo, habida cuenta que las camas están preparadas ergonómicamente para el trabajo sobre el paciente, es decir, son ergonómicas para el enfermero o para el médico que atiende al paciente. Pero el paciente, más si son de edad, que se quiere levantar a la noche, le falta 10 centímetros y provocan caídas muchas veces fatales y en el no peor de los casos, alguna fractura que puede llegar a prolongar o complicar su estancia por lo que fue internado. Por lo tanto, el control del riesgo del paciente de las caídas, el cuidado, la utilización de las barandas, que si bien son molestas para el paciente, son importantísimos al momento de cuidar esta meta internacional. La calidad y seguridad del paciente son un sinónimo y realmente la mejor manera de que una institución está alineada con los fines institucionales, con el objetivo, con la misión que tiene, es primero no hacer daño al paciente, que es el objeto por el cual está esa institución. Por lo tanto, instituciones que invierten en sistemas de calidad y en gestión de la calidad son instituciones mucho mejor valoradas porque desde la cabeza que quieren hacer las cosas para que el paciente salga mucho mejor de lo que entró y no al revés, que se lleve un daño adicional que independientemente si es resarcible o no, no es el caso porque el dañado ya no vuelve atrás.
La simulación ha sido un antes y un después. Pensar que nosotros hacemos enseñanza por simulación y capacitación mediante la simulación, y es un lugar seguro para el paciente, seguro para el que realiza la práctica, y aparte, digamos, que se maneja en el error, con lo cual gestionar el error es muy importante, las posibilidades que otorga. Aparte, desde el punto de vista ético, es lo que corresponde hacer, porque en otras épocas, en nuestra formación, que no había simulación cuando yo me recibí, la práctica eran prácticas con una cierta acompañamiento, pero sobre el paciente, y eso no debe haber más. Es decir, practicar con pacientes ya está, obviamente, que totalmente muy mal visto desde el punto de vista ético. Así que todas las prácticas que se puedan realizar en formas simuladas siempre son bienvenidas, porque hacen un poco al ejercicio de lo que tienen que hacer para cuando se enfrenten o estén frente a un paciente.